Y quiero ir a una escritura bíblica de un joven que muchas veces hacemos todo lo perfecto o damos lo mejor de nosotros. En Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, una historia que a Jesús le pasa una situación muy especial. Porque dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús preguntó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometerás asesinatos, no cometerás adulterio, no robes, no des falsos testimonios, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Y al oír esto, el hombre puso cara larga, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gracias, Dios, por tu palabra. Es una hermosa historia de Jesús, porque aquí este hombre se está replanteando qué debo hacer para tener la vida eterna. Porque yo no sé cuántos años vamos a vivir en este mundo. Nadie tiene garantizado su vida. Nadie tiene un seguro que diga voy a vivir 50, 60, 80, 90 o 100 años. Siempre les cuento cosas que a mí me han choqueado, me han golpeado. Yo vivía con una tía mía, ¿verdad? Ayer lo conté la historia porque en estos días como que he reflexionado sobre eso. Fue a tirar la basura enfrente cruzando la calle, la atropelló un auto y falleció. Y uno podría decir, se acabó una vida, se acabó un sueño, se acabó una expectativa de vida, un anhelo, un deseo de progresar. Porque la verdad, ninguno de nosotros tenemos la vida garantizada. Por más que seamos jóvenes o no. ¿Qué es el lugar donde nos toca ir si hoy nos toca partir de este mundo? Este hombre se replanteó la pregunta y Jesús le dice, ¿pero vos conocés lo que Dios pide? Y él le dice, sí, yo conozco que no hay que cometer asesinatos, que no hay que cometer adulterio, que no hay que robar, que no hay que mentir, que no hay que estafar a nadie, que hay que honrar a nuestros padres y a nuestras padres. Pensando que eso nos lleva al cielo. Pensando que nuestras buenas acciones determinan que nosotros nos vayamos al cielo. ¿Saben lo que dice la Biblia? No hay ni siquiera uno que por ser tan bueno tenga el cielo ganado. No importa. Capaz que me ves a mí y decís, bueno, Rodrigo tiene el micrófono, puede hablar con propiedad. Ahí está mi hijo que si él le preguntas va a conocer mis defectos porque vive conmigo, convive conmigo y sabe que tengo mis errores. Porque todos los seres humanos tenemos nuestras equivocaciones, tenemos nuestros errores. Entonces ninguno de nosotros podría ir al cielo. Ninguno de nosotros tiene garantizado la vida eterna por cumplir con las buenas acciones. Y es un poquito la trama de esta historia bíblica, es este muchacho que sí sabía y que practicaba todas las cosas. Y es más, el versículo 21 dice, Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él, porque sabía que era genuino lo que él estaba diciendo. Hago las cosas relativamente bien. La gente me tiene como buena persona en el barrio, piensa que soy perfecto, que ando bien. Pero en el profundo de nuestro ser, todos nos hemos equivocado, todos nos hemos fallado, todos hemos andado mal respecto a Dios. Y esa es la mejor noticia que muchas veces nosotros no los apropiamos de esa. ¿Que cuál es? Que Jesús murió por mis errores, para darme una nueva vida, para que mi vida sea transformada, para que mi vida sea cambiada y para que lleguemos a alcanzar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Quién no tiene sueños?
Si de verdad no tenemos sueños es porque de verdad no tenemos un motivo para vivir. Si no es por nosotros, es por nuestros hijos, por nuestros padres. Pero siempre hay algo, una razón para vivir, una razón para decir cada mañana, salir de la cama y decir, tengo que salir a la calle, a trabajar, a impulsar mis cosas. Pero tenemos que entender que nuestra salvación está por encima de todas las cosas. De eso depende una eternidad, no 50, 70, 80 años, 100 años. Por eso Jesús mira a este hombre con cariño, como yo creo que si hoy viniste a este lugar y te levantaste temprano para llegar acá, Jesús nos está mirando con esa misma mirada, porque es difícil, yo sé, domingo, hoy día de descanso, o algunos que tienen que irse a trabajar ahora después, o tenemos actividades, pero hoy dijiste, no, yo voy a ir a la iglesia. ¿Cuál es el motivo por el que viniste? Alguno puede decir, yo vine porque necesitaba darle gracias a Dios. Por la vida, por ejemplo, porque a veces me falta un montón de cosas, pero tengo vida. Otros pueden decir, yo vine porque necesito que Dios haga un milagro y cambie mi vida. Yo vine porque necesito que Dios intervenga en mí porque ya no puedo con todas las situaciones que estoy enfrentando. Cada uno tiene un motivo diferente para estar en este lugar. Y yo creo que Jesús nos sigue mirando a cada uno de nosotros hoy, sintiendo un profundo amor por cada uno de nosotros. Pero Jesús, hay algo que le pide a este joven que es importante. Y le dice, hay una sola cosa que no has hecho. Y le dijo, andá, vendé todas tus posesiones y entregáselo al dinero. Y tendrás tesoros en el cielo. Si yo agarro mi bolsillo y no tengo ninguna moneda o tengo 5 pesos, es muy fácil. Si tomás 5 pesos se acabó. Pero si tengo 100.000 pesos, ¿tendremos la capacidad de dejar eso por seguir a Jesús? ¿Seremos personas que tengamos esa comunión tan profundo que sabemos que Dios no nos va a desamparar, que Dios nos va a acompañar? Definitivamente lo que Jesús le está pidiendo a este joven es, poneme a mí en primer lugar. Poneme a mí en primer lugar, porque tal vez vos no tengas un montón de dinero, pero ciertamente Dios siempre pide que nosotros tenemos que dejar algo. Dios siempre nos pide algo que tenemos que dejar hacia atrás. Por eso el mismo Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, busquemos el reino de Dios por encima de todos los demás. Lleven una vida justa y Él le dará todo lo que necesiten. Él le dará todo lo que necesiten. Así que necesitamos entender estas cosas. Necesitamos entender que tengo que poner a Dios por encima de todas las cosas. Y vaya que hoy hiciste el esfuerzo, porque de verdad yo sé que todos tenemos un montón de cosas que decimos, no, me hubiera quedado en casa. Me hubiera ido a tomar un mate o lo que fuere. Pero necesitamos entender esto. Porque muchas veces queremos al Dios de los beneficios, al Dios que obra en nuestras vidas, y pocas veces nos olvidamos que Dios también nos pide cosas a cada uno de nosotros. Si vos mirás a través de la historia bíblica, desde el comienzo, por ejemplo, en el libro de Éxodo aparecen los 10 mandamientos, que son la base y la estructura de nuestra sociedad. Y Dios dice que yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de tierra de Egipto, donde eras esclavo. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos de cosas? ¿Cuántas cosas que no podemos soltar? ¿Qué es una esclavitud? Es algo que te impide ser libre. Alguno puede decir, y bueno, yo soy esclavo de mi familia que me tiene de mandadero para aquí, para arriba y para abajo. Otro dice, no, yo soy esclavo de mi trabajo, tengo que trabajar 2 trabajos porque si no, no puedo pagar las cuentas. Algunos pueden ser esclavos de adicciones. Tantas cosas que nos llevan a las esclavitudes y que no podemos soltar. Y por más decir, yo quiero dejarlo, pero no puedo. Pero Dios no se presenta a nuestras vidas como el Dios que nos viene a traer libertad. Libertad de aquellas cosas que te hacen mal, de aquellas cosas que nos dejan totalmente tristes, angustiados.
Y es por eso que cuando vos lees la Escritura, lo primero que Jesús dice o Dios dice en los 10 mandamientos, el primer mandamiento es: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Y cuáles son nuestros dioses? ¿Qué es lo que está por encima de Dios? ¿Un cuadro de fútbol? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Qué es lo que es? ¿Saben cómo empezamos a entender realmente cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué dedicamos nuestro tiempo? Eso refleja cuáles son nuestros dioses, cuáles son nuestras prioridades, qué está por encima de todo. Hoy venía hablando con Raúl, Jimena. Mañana juega Progreso, entonces tengo que ir a ver a Progreso. Pero ¿y si fuera un domingo? No vengo a la iglesia porque voy a ver a Progreso. Dije Progreso para no tener problemas, lo de Peñarol, el Nacional, que siempre se me arma el lío. Y como soy de Progreso, digo, y entonces mi Dios es mi cuadro de fútbol, pues está encima. No. Entonces, ¿cuántas cosas hay en nuestras vidas que realmente están por encima y le dedicamos? Yo no digo que no trabajemos, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Yo no digo que no estemos con nuestras familias, que no compartamos con nuestros amigos, pero sí te digo, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Porque si no ponemos a Dios, simplemente venimos por sus beneficios, venimos por lo que Él nos pueda dar. Imagínate que tu hijo te quiera porque vos le das la plata para la merienda o para comprarse las figuritas o para comprarse una Coca-Cola. ¿Cómo te sentirías vos como padre, los que somos padres? Horrible, ¿verdad, Raquel? Decimos que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y que siempre nos acompaña. Nuestro tiempo habla de lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y no hablo de seguir a Dios simplemente venir a la iglesia, porque yo he aprendido que Dios me acompaña en mi casa y cuando necesito de Él, puedo orar ante Él. Que puedo aprenderlo a conocer y tener un diálogo a través de leer la Biblia. Y entonces empiezo a conocer ese Dios. Porque a Dios hay que conocerlo. Imagínate si yo te fuera a presentar, tengo un amigo espectacular que de verdad te va a solucionar los problemas. ¿Vos qué necesitas? Tener un diálogo con mi amigo. Y eso es lo que pasa a veces. No hemos aprendido a desarrollar esa profunda comunión con nuestro Dios. Lo hemos puesto en segundo lugar. Lo hemos puesto por tercero y a veces por cuarto. Y después queremos que Dios nos bendiga. Y después queremos que Dios actúe en nosotros. Y no funciona así. Tal vez en algún momento, en una necesidad, Dios obra. Pero después tenemos que aprender ¿a qué? A ponerlo a Él en primer lugar. A ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Porque ciertamente, mi hermano, son tiempos difíciles. ¿Quién no tiene un problema? Todos tenemos algún problema. Todos tenemos alguna situación. Todos tenemos una adversidad. El otro día mi hija me enteré, esas cosas raras que uno se entera de repente, la veo viendo una serie que hablaba sobre Fórmula 1. Mi hija, yo que soy menos fierrero, los autos son para usar y dale que es tarde. Pero no, y me empezó a hablar, no porque la escudería Ferrari, yo la miraba como diciendo, ¿qué le pasó a mi hija? Se me fue mi hija. Y bueno, la serie termina con el campeón de la Fórmula 1 del año pasado. Y con una foto con todo el equipo de Fórmula 1. Porque vos pensás, ¿quién gana? ¿El que viene manejando? No, hay más de 100 personas, era un montón de gente que estaba trabajando para que esa persona lograra cruzar la meta primero. Nosotros somos iguales. Hay mucha gente alrededor nuestro que nos está impulsando a que vayamos a nuestros sueños, que vayamos a nuestras aspiraciones, pero por sobre todo, a veces vos decís, no, pero estoy solo en la vida. Mentira, porque hay un Dios que te quiere acompañar. Hay un Dios que va a estar con las tristezas y en las alegrías. Hay un Dios que quiere estar con nosotros en los momentos de angustias y en los momentos de felicidad.
¿O acaso Dios solo es Dios cuando estamos mal? ¿Cuántas cosas tienen que suceder para que nosotros nos sientamos felices? ¿Y quién es el que nos acompaña? Dios. Siempre está Dios. Imagínate, cuando llama al dueño de la escudería, que es el mandamás, las personas dicen, bueno, firmamos un contrato y me comprometo a esto y a esto. Nosotros hemos firmado un contrato con Dios en el momento que creímos que Jesús es nuestro Salvador. Lo hemos asociado a eso y tenemos que desarrollar nuestra fe, porque para el que cree todo es posible, pero ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Hoy me da la sensación que asociamos a un Dios como de Papá Noel, ahora que se viene la fiesta dentro de poco, donde yo le pido las cosas y de alguna manera aparecen. Y no es así. Dios no es un Dios de Papá Noel. Dios tiene sentimientos. Dios nos ama, es tardo para la ira, para enojarse, pero en algún momento el Dios dice, busquemos a Dios, y eso dice el libro de Isaías, mientras éste pueda ser hallado. ¿Qué significa? Que hay un momento que Dios tomó distancia, nos dejó a la deriva. Y cuando Dios nos deja, ¿qué pasa? Nos vamos cuesta abajo, caída tras caída. Y nos vamos hundiendo más. Y cada vez que nos hundimos más, ¿qué es? Más difícil salir. Pero tengo una buena noticia. Si hoy estamos acá es porque Dios todavía sigue extendiendo su mano. Sigue extendiendo su amor. Y puede ser que en algún momento la vida te presente que estés solo o sola. Porque te dejaron toda tu familia. Porque te dejaron tus amigos. Porque te dejaron la gente querida. Todos lo vivimos en algún momento. Pero hay uno que nos prometió que iba a estar con nosotros siempre. Me encanta lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 43. Escucha al Señor quien te creó. El que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar. Las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo, tu Salvador. Y en algún momento de nuestras vidas nos pasa eso. Nos ahogamos, nos sentimos agobiados, nos sentimos mal. Pero acá está Dios. Acá está el Dios eterno que quiere darte un abrazo, que quiere que de alguna manera empecemos a cambiar nuestras vidas y lo pongamos en el lugar primero. Porque en definitiva, aunque no nos demos cuenta, Él es el que ha hecho latir nuestro corazón para que hoy estemos vivos. Él es el que llena los pulmones de aire para que podamos respirar. ¿Y cuánto tuvimos que pagar por eso? Nada. Comprá un oxígeno y vas a ver qué caro. ¿Y cuánto deberíamos pagar para estar vivos? Sin embargo, Dios lo da gratis. Pero tenemos que ponerlo en primer lugar. Yo sé que a veces es difícil. Yo sé que hay muchas veces que nos vienen muchas situaciones. Pero si yo no lo pongo a Dios como en primer lugar, en definitiva, muchas veces me olvido de Él. Y si fuera inverso y Dios se olvidara de mí, ¿a dónde estaríamos? ¿A dónde llegaríamos? Nos olvidamos de esas pequeñas cosas. Pero vivimos por Él. ¿Quién tiene la vida comprada? Nadie. ¿Cuántos años vas a vivir? Si vos me podés contestar esa pregunta, pero en definitiva no sabés. Podés vivir 50, 60, 70, 80, 100, lo que Dios disponga. Pero necesitamos entender lo que le pasaba y la pregunta de este joven, que tenía muchas riquezas, pero esas riquezas le impedían seguir a Jesús. Porque Jesús le dijo a ese joven, andá, vendé todo y después, ¿qué tenés que hacer? Seguirme.
¿Por qué los apóstoles fueron diferentes? ¿Por qué los primeros que anduvieron con Jesús fueron diferentes? Lucas nos da la respuesta, porque nos dice, y cuando estaban en una barca, estaban predicando, Jesús había hecho una cosa sobrenatural que les había sorprendido, y dice, cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y lo siguieron a Jesús. ¿Seremos nosotros como ese tipo de personas dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús? No se contesta con palabras. No, mi hermano, no se contesta con, ay, en una iglesia, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Si vos decís, no, yo no, todos te van a mirar y te vas a sentir mal, te van a señalar, mira este o esta. Esta pregunta se responde con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro diario vivir. Si es Jesús el primordial en tu vida, lo reflejás día tras día. Si no, te vas a perder grandes bendiciones, grandes cosas que Dios quiere con tu vida. Pero tenemos que aprender a encontrarnos con ese Dios. Por eso te invito a cerrar los ojos un segundo más. Ya casi nos estamos yendo. Pero hoy la pregunta que Dios te hace ¿es Dios tu primer lugar? No lo contestás con palabras. Lo vas a contestar cuando salgas de acá, cuando vayas a tu casa, cuando mañana vayas a trabajar, cuando hagas tus rutinas o tus cosas, según cómo obres, cómo actúes. Gracias, Dios, por este tiempo que hemos estado en tu presencia. Señor, tú nos llamas y nos sigues llamando a ser hombres y mujeres que te podamos poner a ti en primer lugar. En primer lugar, Señor, porque somos tan bendecidos aunque a veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas cosas nos has dado y ni siquiera nos hemos dado cuenta que tú estás ahí con nosotros? Que tú nos acompañas, que nos has dado la vida. Aunque todo el mundo nos criticó, aunque todo el mundo se burló, se rió de nosotros, pero tú sigues estando ahí para bendecir nuestras vidas, para bendecir a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a ponerte a ti en primer lugar, a ponerte a ti por sobre todas las cosas, porque en ti está mi bendición, porque en ti están mis sueños cumplidos, porque en ti está todo lo que yo necesito y llega de parte de ti. Y aunque muchas veces nos podamos esforzar por alcanzar cosas, en un segundo se puede ir abajo. Dios, tú eres lo más importante.